Entonces, si nosotros empezamos a controlar desde una primera inspiración, hasta este momento, todo el aire que está en el alveolo, después de una respiración, vean, van a quedar todas estas cantidades de estas que estaban. Después de 2 respiraciones van a quedar todas estas moléculas de todas estas que estaban. Van a quedar después de 3 todas estas moléculas y así van a ir hasta que 16 veces después todavía van a quedar algunas moléculas de ese aire original, ¿sí? Y a las 17 ya habrán desaparecido. Y entonces ahí sí ya no quedará nada en el alveolo. Esto nos muestra entonces que este es un mecanismo importante para garantizar que siempre haya aire en el alveolo. ¿Y qué más que aire? Oxígeno. Es decir, siempre va a estar el oxígeno intercambiando con el dióxido de carbono en cada instante. No va a ser que ahora va a intercambiar más o menos. En cada momento va a ser el mismo intercambio, porque siempre hay aire y con oxígeno en el alveolo. ¿Sí? Sí, de lo contrario, si cada vez que respiro entra el aire, todo el oxígeno, y cada vez que respiro se va todo lo que quedaba, entonces andaría, ¿no?, unos picos así de oxígeno, entonces andaría entre que estoy bien y que me duermo, que estoy bien y que me duermo. Y cada inspiro, despierto, expiro y me dormí, falta de oxígeno, o desmayarse, de usted. Entonces, este es un mecanismo de seguridad que impide que el aire, digamos, pierda la concentración, o en este caso no la concentración de moléculas, sino la presión parcial de moléculas de oxígeno. Entonces, con una velocidad de ventilación normal, ¿sí?, se va a eliminar la mitad del aire que está en 17 segundos. Ya, si queremos cronometrar, si empezamos a respirar normalmente 13 veces por minuto, 12 veces por minuto, después de 17 segundos de estar respirando así, recién eliminaríamos la mitad del aire que teníamos. ¿Sí? Y luego, vean, en 34 segundos, ¿ya?, podemos eliminar esa mitad si la ventilación es la mitad de lo normal, si es más de 6 veces. Y si acelero mi respiración, lo puedo eliminar en 8 segundos, pero ni siquiera todo el aire, sino solo la mitad del aire, ¿no? Bien, entonces son características de aire y el oxígeno que tenemos. Ven la concentración y la presión parcial de oxígeno en los alveolos. ¿Cuánto de aire va a llegar al alveolo? ¿Cuánto de oxígeno va a haber en un alveolo? Va a depender de la velocidad de absorción de oxígeno. ¿Sí? Más rápida sea la velocidad de absorción de oxígeno, obviamente va a entrar más aire y a los alveolos, ¿no? Y va a entrar más aire hacia las células. Aquí podemos observar que aquí tenemos las presiones parciales del aire alveolar y la ventilación alveolar por litros por minuto. Cuanto más rápida es la ventilación, ¿sí?, mayor va a ser la presión parcial de aire en los alveolos. Normalmente la presión parcial de aire en los alveolos
es de 104 milímetros de mercurio a una velocidad alveolar de litros por 5 litros por minuto. Si metemos 5 litros por minuto, vamos a tener una presión parcial de 104 milímetros de mercurio en los alveolos. Bien, lo mismo con el dióxido de carbono, pero vámonos aquí. Esto es lo que nos interesa a nosotros. Ustedes decimos que el aire o el oxígeno y el dióxido de carbono tienen que dirigirse el uno del alveolo al capilar y el otro del capilar al alveolo. Entonces tienen que atravesar estructuras biológicas. Esas estructuras biológicas es lo que se conoce como la membrana respiratoria. ¿Ya? ¿Y dónde está la membrana respiratoria? Aquí, en los alveolos. ¿Sí? Y los alveolos son la unidad respiratoria del organismo, ¿no? Aquí vamos a tener este domicilio respiratorio y vean, está formado por un bronquiolo, por conductos alveolares, por los atrios y los alveolos. Entonces, el aire va a llegar hasta el alveolo. ¿Cuántos alveolos tenemos? ¿Ven? Como 300 millones de alveolos. ¿Cuánto es el diámetro de un alveolo? 0,2 milímetros. Los alveolos, menos de la microscopio, pero aquí estamos podemos ver con facilidad. Los alveolos están rodeados de capilares. Yo hace un momento dibujé un alveolo, ¿no? Entonces, un capilar aquí, ¿no? Y mostrábamos que la sangre se intercambia del alveolo al capilar. Pero en realidad no es que hay un capilar y un alveolo, sino que hay muchos capilares que actúan así, como un flujo laminar. Entonces aquí los eritrocitos están atravesando todo el alveolo, ¿no? Hacen contacto estos capilares con toda la pared del alveolo, los rodea el capilar del alveolo. Gracias a eso hay un intercambio intenso de gas entre el alveolo y el capilar. Bien, y entonces aquí está en este punto lo que conocemos como la membrana respiratoria. Esta membrana respiratoria es todas las estructuras por las que tiene que atravesar el oxígeno y el dióxido de carbono. Fíjense, si este es el alveolo, por difusión el oxígeno va a ir hacia el capilar y hacia el glóbulo, ¿no? Si este es el dióxido de carbono también por difusión va a salir de este eritrocito y va a atravesar estas estructuras hasta el alveolo. ¿Cuánto es el grosor promedio de esta membrana? Es de 6 micrómetros, pero en algunos lugares, como esta parte por ejemplo, puede tener hasta 2 micrómetros, más delgado que aquí, ¿no? Son más delgadas que otras. La cantidad de sangre que siempre está en los capilares alveolares en cualquier momento es entre 60 y 140 mililitros. Esa es la cantidad que está en nuestros pulmones, atravesando nuestros pulmones. El diámetro de un capilar alveolar es de aproximadamente 5 micrómetros, justo el diámetro para que atraviese ¿quién? Un glóbulo rojo, ¿no? Porque por ahí tiene que pasar el glóbulo rojo. La distancia entonces entre la membrana del glóbulo rojo y la de la pared capilar es mínima, pero nunca chocan entre sí. ¿Por qué no chocan? Porque aquí hay cargas eléctricas negativas y aquí también hay cargas eléctricas negativas. Mantiene entonces al glóbulo rojo alejado
la pared del capilar. Pero como estas son estructuras microscópicas realmente tienen esas dimensiones, entonces la distancia entre estas dos estructuras es pues muy pequeña, ¿no? Ahora, ¿cómo está compuesta la pared capilar? La membrana respiratoria. Si vamos desde el alveolo hasta el capilar, debemos ver que hay varias capas, ¿no? Aquí. Lo primero que vamos a encontrar es una capa de líquido, que ya es una barrera para el paso de los gases. Pero esta capa de líquido, ¿qué tiene? La sustancia surfactante. ¿Qué era la sustancia surfactante? ¿No se acuerdan? Es esa sustancia que disminuye la tensión superficial del agua y que permite que el agua deje pasar el oxígeno y el dióxido de carbono a su través, si no lo permitiría, ¿no? Con facilidad. Les dije, recuerden que esta sustancia se forma en el séptimo mes de la vida intrauterina, ¿sí? En que los niños nacen a término, ya tienen esta sustancia y entonces la respiración es normal. Pero un niño 6 mesino, por ejemplo, que no ha desarrollado todavía la capacidad de que sus células alveolares produzcan esta sustancia, no tiene. Y entonces no puede respirar, le cuesta, los gases no pasan con facilidad a través de esta primera capa. Por eso es una capa, líquido que apenas el alveolo, pero como contiene el surfactante, que es un líquido, a través de este líquido las dos moléculas pasan con facilidad. Luego tenemos el epitelio alveolar. ¿Sí? Y esta es una membrana epitelial, una sola capa de células epiteliales. Luego tenemos una membrana basal donde se sujeta el epitelio. Luego tenemos el espacio intersticial, ¿no? Entre el epitelio y el capilar va a haber un espacio intersticial, el intersticio. No sé si se acuerdan, pero el intersticio está compuesto por células de fibras del propio glicano, por fibras de colágeno y por medio de estas fibras del propio glicano y del colágeno circula el líquido, ¿no? Ese líquido que se conoce como el intersticio, ¿sí? Es el líquido extracelular. Entonces, aquí, estas cositas que vemos aquí, digamos, serían fibras de proteoglicano y de colágeno. Luego tenemos la membrana basal capilar y finalmente la membrana del endotelio, con las células endoteliales que van a tapizar la pared del capilar, ¿no? Entonces, todas estas estructuras tienen que pasar el oxígeno y el dióxido de carbono. Y volviendo a lo que decíamos hace rato, pueden pasar por todas estas estructuras porque son gases que se solubilizan en los líquidos, ¿no? Todas estas son estructuras que tienen membranas lipídicas, entonces atraviesan con gran facilidad, son liposolubles. Es como si no hubiera membrana. Además, en el intersticio donde hay agua, se solubilizan también, porque tienen una capacidad de difusión en el agua, ¿no? Con mucha facilidad en el agua. Entonces, el oxígeno pasa como si no hubiera esta membrana, en otras palabras. Y el dióxido de carbono también pasa como si no hubiera, porque tiene esas capacidades.